¿Te acuerdas de Cyborg 009? Un platillo camboyano con salsa de barbacoa china. Usé muchos de esos. ¿Murciélagos? Hoy hablaremos de un anime que recuerdo con cariño y que ha tenido varios remakes a lo largo de sus casi 60 años de existencia, siendo uno de los abuelos del anime. Quédate para recordar una gran serie. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Cyborg 009 es un manga que sale de la imaginación de la ya fallecida leyenda Shotaro Ichinomori, conocido por ser alumno de Osamu Tezuka. Ichinomori creó obras como Kamen Rider y los Super Sentai, que luego darían paso a los ya conocidos Power Rangers en Occidente. El manga empieza su publicación en 1964. Fue tan llamativo que se publicó en varias revistas e editoriales de renombre en Japón. Voy a destacar la Shonen Magazine como una de ellas. En 1968 estrena su serie animada con 26 episodios. En 1979 sale un remake con 50 episodios que fue el que le dio su popularidad de vida. En 2001 sale un nuevo remake y tuvo otro con una animación distinta en 2017. Yo hablaré de la versión del 2001 porque es con la que crecí. Personalmente la considero la mejor versión de las cuatro. Cyborg 009 del 2001, a diferencia de sus antecesoras que fueron producidas por Toei Animation, esta pasaría a salir a luz gracias a TV Tokyo. El 14 de octubre de 2001 saldría a la luz la tercera versión de esta obra animada, bajo el nombre de Cyborg 009, de Cyborg Soldier. ¿Y de qué iba esta versión de la serie? Youichi Mamura es un chico huérfano de 18 años que escapa de la justicia tras ser acusado injustamente por la muerte del sacerdote del pueblo que lo crió. Al lanzarse al mar, es rescatado por la malvada organización llamada Fantasma Negro, quien lo modifica para hacerlo un androide con poderes de supervelocidad, recibiendo el nombre clave de 009. Joe es rescatado gracias a la ayuda de otras 8 personas que también fueron modificadas por la organización Fantasma Negro y buscan rebelarse y derrotarles, pues buscan apoderarse del mundo creando androides para crear guerras, conflictos bélicos y todo tipo de actos de terrorismo. Entre estos miembros están Ivan Whisky o 001. Es un bebé ruso que nació con discapacidad y su padre, quien estaba bajo las órdenes de Fantasma Negro, experimentó con él y lo transformó en un androide con poderes psíquicos y telequinéticos. Jet Link o 002 era un delincuente juvenil neoyorquino de 18 años quien fue capturado y modificado. Su habilidad es volar a velocidad sónica gracias a propulsores jet, además de ser bueno en peleas callejeras. François Arnold o 003 es una chica francesa de 19 años quien estaba destinada a ser una gran bailarina. Es engañada que participará en un concurso y secuestrada para ser modificada. Su habilidad es tener una visión a larga distancia que también le sirve para ver por encima de objetos y también tener un super oído. Albert Heinrich o 004 es un alemán de 30 años quien perdió a su esposa tras intentar escapar de Alemania Oriental, siendo capturado y modificado. Su habilidad es ser un arma humana, su cuerpo es casi robótico y posee muchas armas de fuego y blancas en su cuerpo. Jerónimo Jr. o 005 es un nativo americano de 27 años quien debe sobrevivir a la civilización, siendo discriminado siempre que busca empleo. Es engañado al recibir una buena oferta de trabajo que resultó una trampa. Su habilidad consiste en una super fuerza y super resistencia como ninguna. Shang Shang-ku o 006 es un granjero y cocinero chino de 42 años quien pasa por una situación económica muy mala porque su negocio no prospera. Es engañado y modificado. Su habilidad es escupir llamas de fuego y excavar en la tierra, recibiendo el apodo de El Topo. GB o 007 es un señor inglés de aproximadamente 45 años. Es llamado GB por ser de Gran Bretaña, pero su nombre original es desconocido. Y era un gran actor de teatro y guionista, pero tras subirle la fama a la cabeza y abandonar a su novia para salir con otras mujeres y sumirse en los vicios, toca fondo y la bancarrota. Su habilidad consiste en transformarse en cualquier ser vivo que él conozca. A manera de curiosidad, es el número 007, por ser inglés al igual que James Bond. Pyongma o 008 es un muchacho de 24 años quien peleaba en la revolución para acabar con la guerra civil de un país africano, que vivía una gran dictadura. Su habilidad consiste en ser anfibio, o sea, puede habitar tanto en la superficie como en el mar. Todos ellos estarán bajo el mando del Dr. Isaac Gilmore, quien es el principal interesado en detener los planes de la corrupción de Fantasma Negro y dejar que más gente sea modificada para estos malévolos fines. La serie tiene como objetivo principal acabar con la organización Fantasma Negro, que sigue modificando a humanos para hacerlos androides. Aparecen villanos como Cyborg 0010, quienes eran unos mellizos con habilidades eléctricas,
0011, 0012 o 0013, quien es el único de estos androides que no es tan malo, incluso ayuda a 009 a vencer al verdadero asesino del sacerdote que lo crió. Pero también tiene episodios en donde nuestros amigos actuarán como los héroes del día, y salvarán a ciudadanos comunes mientras nos cuentan más sobre ellos. Al tener su primera gran pelea contra Fantasma Negro, aparecen más villanos como unos androides que se creen dioses griegos, que veo que a los japoneses les gusta mucho la mitología griega. También contra extraterrestres y androides más justificados que ellos, recordando que los primeros 5 androides fueron prototipos modificados entre la década de los 40 y 50, siendo a partir del 005 la segunda ola más avanzada de androides que se modificaron 50 años después. Debo decir que estoy hablando de un anime muy bueno, a mi opinión personal. Yo lo recomiendo sin duda. Tiene episodios que impactan en serio y que son demasiado buenos. Sus personajes también son muy buenos, pues a pesar que 009 es el protagonista, todos tienen su momento para brillar mientras nos cuentan sus historias. Mi favorita es la de 007, quien cuenta cómo abandona a su novia al hacerse famoso y luego conoce a la hija de esta, quien le cuenta que su madre ha fallecido y que no lo perdonará por haber abandonado a su madre, pero luego hacen las paces. A pesar que la chica dice que ella no es hija de él, sino del novio posterior a 007, queda la duda si dice la verdad o no. También me gusta El perro fantasma, un episodio que siento sería muy funado hoy en día. O el 002, cuando rescata a la madre de un chico en Nueva York del que se hace amigo y le revela su identidad. La trama es entendible y avanza a buen tiempo. Además que la serie tiene un buen equilibrio de comedia, aunque por lo general las tramas son serias. También es bonito ver cómo estas 9 personas tan distintas entre sí conviven y se tratan como una familia unida. La serie vendría a Occidente en 2004, siendo transmitida en Cartoon Network y en canales locales de distintos países. Yo recuerdo verla por Canal 6, un canal local de mi país que la transmitía a mediodía ya por el 2007. Actualmente, la serie se encuentra con facilidad en esta plataforma y en internet, por si quieres echarle un ojo. No encontré doblaje hecho en España para esta versión en internet, pero si dado caso lo tiene, puedes dejar en los comentarios para agregarlo. En Hispanoamérica tiene un doblaje muy bueno y con gran casting. Su doblaje al español fue hecho en México, Irwin Dayan como 009. ¿Quién está hablándome? ¿Cómo es que te escucho en mi cabeza? Maru González como 001. Te di esta ruta a propósito para que te enfrentes al enemigo. Ricardo Mendoza como 002. No luches contra todo. Relájate o te caerás. Ilia Gil como 003. Aquí vienen. Van a aterrizar. Luis Alfonso Mendoza, que en paz descanse, como 004. ¿Qué preventivo? Dame las coordenadas, 003. Trataré de... Leonardo García como 005. Yo digo que entre más lluvia mejor. Por ahora es lo único que nos está protegiendo. Pedro Taguillón Jr. como 006. Lo prometido, la comida está servida. Preparé... Roberto Mendiola como 007. Ay, por favor, 006, ¿en estos momentos preparaste comida? No puedo creerlo. Carlos Hernández como 008. Al menos huele bien, no hay que desperdiciarla. Es mi deber. Y Humberto Vélez como el Dr. Gilmore. Es cierto, has pasado por muchas cosas hoy y pueden empeorar, man. Sus sellos en el idioma original fueron Takahiro Sakurai como 009, Kana Ueda como 001, Shotaro Morikumo como 002, Satsuki Yokimo como 003, Nobuo Tobita como 004, Akio Otsuka como 005, Hirotaka Shimizawa como 006, Yuichi Nagashima como 007, Mitsuko Iwata como 008 y Makoto Terada como el Dr. Gilmore. ¿Y tú recordabas a Cyborg 009? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál es tu versión favorita de la serie? ¿Cuál era tu super habilidad favorita? Déjame en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.